Bienvenidos a nuestra clase de sistemas de potencia. El día de hoy vamos a continuar con el tema de relaciones de voltaje y de corriente en líneas de transmisión, siguiendo con lo que sería el capítulo 6 de la bibliografía de análisis de sistemas de potencia. Y concretamente vamos a abordar el ejemplo 6.1, que además nos va a servir para ver el ejemplo posterior 6.2. Entonces este ejemplo 6.1 dice: un generador trifásico de 300 MVA con 20 kilovoltios tiene una reactancia subtransitoria del 20%. El generador alimenta cierto número de motores sincrónicos a través de una línea de transmisión de 64 kilómetros que tiene transformadores en ambos extremos, como se muestra en la figura 6.5. La figura 6.5 la pongo aquí abajo. Los motores, todos de 13.2 kilovoltios, se representan por solo dos motores equivalentes. El neutro del motor M1 se aterriza a través de una reactancia. El neutro del segundo motor M2 no está conectado a tierra, una condición inusual. Las entradas nominales de los motores son de 200 MVA y 100 kV para M1 y M2 respectivamente. Para ambos motores XD B' es igual al 20%. Esta es la reactancia subtransitoria. El transformador trifásico T1 tiene valores nominales de 350 MVA, 230 a 20 kilovoltios con reactancia de dispersión del 10%. El transformador T2 está compuesto de tres transformadores monofásicos, cada uno de 127 a 13.2 kilovoltios con 100 MVA de potencia con reactancia de dispersión del 10%. La reactancia serie de la línea de transmisión es de 0.5 ohms por kilómetro. Nos piden dibujar el diagrama de reactancias con todas las reactancias señaladas en por unidad. Seleccione los valores nominales del generador como base en el circuito del generador. Entonces, el sistema de potencia que nos están describiendo con este enunciado es el de esta figura. Aquí está planteado el diagrama unifilar. El diagrama unifilar en esta parte tiene el generador. El generador tiene sus devanados conectados en estrella y con el neutro aterrizado a través de una reactancia, que es lo que indica esta figura. Aquí tenemos el transformador indicado como T1, nos indica el diagrama que está conectado en delta estrella con la estrella aterrizada. Aquí tendríamos en el diagrama unifilar la sección de la línea. Aquí tenemos el transformador T2 igual conectado en estrella a delta. Recuerden que la estrella se conecta, se usa para el lado de alta tensión, entonces la línea es el extremo de alta tensión de este transformador y de este transformador, y al transformador, al secundario del transformador T2 está conectado una barra o un bus de donde se conectan un sistema de motores M1 o M2. Realmente estos pueden ser una gran cantidad de motores, puede estar siendo representada una carga con una cantidad pues bastante amplia de motores representados solamente a través de dos motores equivalentes, M1 y M2. El motor M1 tiene sus devanados conectados en estrella con una reactancia que conecta el neutro a tierra, mientras que M2 tiene sus devanados conectados en estrella sin una conexión a tierra en el neutro. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de este enunciado, bueno, de todo el párrafo del ejercicio. Aquí tenemos, para empezar, algunos parámetros nominales: el del generador trifásico, la potencia nominal, el voltaje nominal. Recuerden que los voltajes nominales son voltajes trifásicos, es decir, línea a línea. Nos dice que este generador tiene un valor nominal para su reactancia del 20%, una reactancia que es subtransitoria. Recuerden que el generador, las máquinas rotatorias van a tener una reactancia en estado permanente, una reactancia transitoria y una reactancia subtransitoria. Tres tipos de reactancias que pueden proporcionar los fabricantes de este tipo de máquinas. Esas reactancias se usan para diferentes tipos de análisis. Generalmente la reactancia subtransitoria se utiliza para el análisis de corrientes de cortocircuito. Pero bueno, aquí esta es la reactancia que nos están proporcionando para plantear el diagrama de reactancias. Entonces vamos a usar esta reactancia subtransitoria para el generador. Nos dice que el generador alimenta cierto número de motores sincrónicos a través de una línea de transmisión de 64 kilómetros.
Entonces la línea de transmisión, aquí está marcada desde el punto L al punto M, mediría 64 kilómetros. Recuerden que de acuerdo a nuestra clasificación de líneas cortas, medianas y largas, esta línea entraría en la clasificación de líneas cortas. Nos dice que que esta línea tiene transformadores en ambos extremos. Entonces está el transformador T1 y el transformador T2. Tenemos que los motores son todos de 13.2 kilovoltios, es decir, los valores nominales tanto de M1 como de M2 tienen un valor nominal de voltaje de 13.2 kilovoltios. Recuerden que este es valor trifásico, línea a línea, con el que son valores nominales. No necesariamente tienen que alimentarse a este valor, pero es el valor nominal de esas máquinas. Nos dice que el neutro del motor M1 se conecta a través de una reactancia. Realmente esta reactancia del motor M1 y también del generador, que están conectadas a tierra, en un análisis de operación, digamos, en condiciones normales, pues no aparecen estas reactancias. En este caso no las vamos a utilizar, pero estas sí pueden sí juegan un cierto papel cuando nosotros estamos buscando calcular las corrientes de cortocircuito. En este caso no lo vamos a hacer, entonces estas reactancias que aparecen en estos diagramas de aquí no las vamos a tomar en cuenta. Nos dice el motor M2 no está conectado a tierra, una condición inusual. Recuerden que las conexiones a tierra son necesarias sobre todo cuando hay condiciones de operación fuera de lo normal. Bajo condiciones normales pues todo funcionaría perfectamente, pero en condiciones por ejemplo de falla puede haber circulación a través del neutro, entonces a través del neutro hacia tierra, entonces esta impedancia o esta conexión a tierra debería estar presente en las máquinas cuando tienen un neutro para ayudar a estabilizar las corrientes y voltajes en el circuito. Tenemos además que las entradas nominales, dice aquí, de los motores son 200 MVA y 100 kVA para M1 y M2 respectivamente. Entonces, estos son los valores nominales de potencia para M1 y M2. Recuerden que estas son unidades de potencia, ya sea compleja o potencia aparente. Como no nos dan ángulo, es la potencia aparente. Tenemos que para ambos motores la reactancia subtransitoria es igual al 20%. Aquí otra vez, según la anotación del libro, esta biprima representa reactancia subtransitoria. Una sola prima representa la reactancia transitoria y sin prima representa la reactancia en estado permanente. Entonces aquí la reactancia subtransitoria será del 20% para M1 y para M2. El transformador trifásico T1, este de aquí, tiene los valores nominales de potencia de 350 MVA y de voltajes, su relación de voltajes será de 230 a 20 kilovoltios. Aquí evidentemente el lado de 20 kilovoltios será el lado que está conectado al generador y el lado de 230 será el lado que está conectado a la línea. Recuerden que del generador se eleva la tensión para transportar en alto voltaje la energía eléctrica. Entonces este será el lado de alta tensión, el extremo de la línea. Y nos dicen que este transformador T1 tiene una reactancia de dispersión del 10%. Aquí esta reactancia de dispersión del 10%, recuerden que si la dividimos entre 100% nos da el valor en por unidad que proporciona el fabricante. Entonces, ese valor en por unidad, que en este caso sería de 0.1, se calcula con los valores nominales. El fabricante lo calcula con los valores nominales, tomando como bases los valores nominales de la máquina, en este caso 350 MVA y 230 a 20 kilovoltios. Y el transformador T2 está compuesto de 3 transformadores monofásicos, cada uno con una relación de transformación cada uno de los transformadores que componen el transformador T2
tiene una relación de transformación de 127 kilovoltios a 13.2 kilovoltios con un valor nominal de potencia de 100 MVA y con una reactancia de dispersión del 10%. Es decir, este transformador T2 está siendo formado por 3 transformadores monofásicos, de los cuales nos están dando los valores nominales de cada uno. Es decir, el valor nominal del transformador trifásico que vamos a insertar aquí se va a modificar respecto a estos datos que nos están dando, porque nosotros todavía tenemos que conectarlo en forma de un banco trifásico, estos 3 transformadores, ¿no? La reactancia serie de la línea de transmisión es de medio ohm por cada kilómetro. Entonces recuerden que hemos visto en videos anteriores, en sesiones anteriores, que la línea va a tener parámetros en serie y en paralelo. Debido a que es una línea de transmisión corta de 64 kilómetros, la vamos a considerar que no tiene parámetros en paralelo, solamente los parámetros en serie, y de los cuales nos están dando aquí, en esta parte, la reactancia serie de la línea de transmisión. Pero si se fijan, nos están diciendo solamente la reactancia, es decir, no están considerando la resistencia serie, el parámetro de resistencia de la línea de transmisión. Y además, fíjense que nos están dando las unidades en ohms por kilómetro, en ohms por unidad de longitud. Nos piden dibujar el diagrama de reactancias con todas las reactancias señaladas en por unidad. Seleccione los valores nominales del generador como base del circuito del generador. Entonces aquí el diagrama que quieren plantear es un diagrama como este. Aquí yo ya pongo el resultado final al que vamos a llegar para ayudar a describir el diagrama de reactancias que se desea. Este diagrama va a estar en por unidad, por lo tanto vamos a necesitar plantear bases, conjuntos base para cada una de las zonas de potencia. Aquí observen que el sistema de potencia está dividido por medio de los transformadores en 3 zonas: la zona del generador, la zona de la línea y la zona donde están las cargas, es decir, los motores. Tendríamos 3 zonas. Para cada zona habría que plantear una cantidad base. Cuando nosotros planteamos el diagrama de reactancias, solamente aparecerán las reactancias. Recuerden que el generador puede ser planteado como una fuerza electromotriz, una fuente de voltaje en serie con su impedancia interna. En el diagrama de reactancias no van a aparecer impedancias, solamente van a aparecer las reactancias, es decir, la parte imaginaria de las impedancias. Entonces aquí, como se muestra en el diagrama, este es el diagrama de reactancias al que hay que llegar. Aquí ponen una fuente que representa la fuente del generador, que representaría el generador. Aquí en serie con el generador ponen una reactancia que va a representar la reactancia interna del generador eléctrico. Aquí, después de la reactancia interna, tendríamos lo que serían las terminales del generador, que estarían representadas por la letra K. Sería este punto. Entonces fíjense que esta reactancia es parte interna de lo que es el generador. Después tendríamos el circuito equivalente en por unidad de lo que es un transformador, que sería esta reactancia de aquí. Recuerden que ya también en otros videos hemos visto cómo representar el transformador en su circuito simplificado en por unidad. Entonces este transformador está representado en este diagrama por medio de esta reactancia. Después viene la reactancia que tendría la línea. De aquí, desde el punto L hasta el punto M, está la línea de transmisión, y esta línea tiene también una impedancia, pero solamente estamos considerando en este caso la reactancia, es decir, la parte inductiva de la línea de transmisión, dada por este parámetro de aquí. Aquí está el punto M. Después del punto M está el transformador T2. El transformador T2 otra vez va a estar representado a través de su circuito equivalente, igual que T1,
por medio de una reactancia. Entonces, en el punto N, aquí el punto N, que también es el que está conectado al punto P y al punto R, tendríamos la conexión de las máquinas rotatorias síncronas, dos motores síncronos marcados como M1. Aquí estaría M1. Igual las máquinas las podemos representar como una fuerza electromotriz en serie con su impedancia interna. En este caso solamente se está considerando la reactancia interna, la parte imaginaria de la impedancia interna de las máquinas. Entonces este sería el circuito equivalente de la máquina M1, este sería el circuito equivalente de la máquina M2. Entonces ahora vamos a ver cómo determinamos las cantidades que están asociadas a cada una de estas reactancias. Recuerden que este circuito está en por unidad y estas reactancias no van a tener unidades en el circuito en por unidad. Aquí en el circuito en por unidad también hay que recordar que nosotros no vamos a hacer distinción entre un extremo primario y extremo secundario del transformador, sino simplemente lo vamos a representar como un circuito que está en serie, toda esta parte, y aquí las dos cargas están en paralelo. Además, este circuito equivalente en por unidad, al pasar todas las cantidades que aparecen en este diagrama unifilar a su representación en por unidad, nos ofrece un circuito equivalente que es monofásico. Es decir, este circuito de aquí abajo, cuando lo tengamos que analizar, lo vamos a analizar como un circuito monofásico. Hay que hacer énfasis en que este diagrama unifilar es un circuito trifásico, pero bajo condiciones balanceadas podemos analizarlo como un circuito monofásico. Entonces, cuando obtenemos la representación de este circuito en por unidad, lo que vamos a analizar es un circuito monofásico como está aquí. Muy bien. Entonces, podemos empezar determinando los valores nominales del transformador T2. Recuerden que aquí nos dan datos de tres transformadores monofásicos, pero necesitamos los valores nominales de este transformador T2. Entonces, vamos a escribir los valores nominales del transformador T2 ya conectado como transformador trifásico serían entonces, para su potencia nominal, vamos a escribir aquí mismo, son 300 MVA. Como son tres transformadores de 100 MVA cada uno, entonces la potencia se va a triplicar. Van a ser conectados los tres transformadores como un banco trifásico. Van a tener una capacidad de 300 MVA. La relación de transformación recuerden que la relación de transformación cuando tenemos un transformador trifásico es el voltaje de línea a línea del extremo primario dividido entre el voltaje de línea a línea en el extremo secundario. Si este transformador T2 está conectado, tiene sus transformadores monofásicos de estos valores conectados en el extremo primario en una estrella, si estos son valores monofásicos de línea a neutro, entonces cuando están conectados en estrella o en Y, el valor línea a línea que vamos a obtener aquí va a ser el valor del extremo primario, que en este caso serían 127 kilovoltios, multiplicado por raíz de 3. Recuerden
que si este es valor de línea neutro, el valor de línea a línea en la conexión estrella sería de el valor de línea neutro multiplicado por raíz de 3, dividido entre el valor línea a línea en el extremo secundario. Si nosotros conectamos los tres transformadores, los tres devanados secundarios de los transformadores monofásicos en configuración delta como aquí indica, entonces los valores línea a línea que va a tener el transformador en el extremo secundario van a ser de 13.2 kilovoltios. Si estos son sus valores nominales en extremo secundario de cada uno de los transformadores. Entonces aquí también hemos visto un ejercicio, si quieren repasar por allí algunos de los videos que ya hemos cargado, hemos visto cómo obtener estas relaciones a partir del armado de tres transformadores monofásicos. Entonces la relación de transformación, aquí nos quedaría, podemos ponerla A la relación de transformación del transformador T1 sería la relación de voltaje de línea a línea en el extremo primario, que en este caso sería de alta tensión, entre el valor de voltaje de línea a línea en el extremo secundario. Esto nos daría 127 multiplicado por raíz de 3, dividido entre el voltaje del extremo secundario, línea a línea, que en este caso serían 13.2. 13.2. Aquí estos son kilovoltios, pero como ambos tienen las mismas unidades, lo voy a dejar así. Y esta relación nos daría de 16.64. Esta sería la relación de transformación de estos transformadores. De este transformador T2, observen que la relación de transformación se modificó. La relación del transformador T2 conectado como un banco trifásico. Y esto podemos agregarle aquí. .127 raíz de 3 son 219.97, podemos redondearlo, 220 kbs, y abajo serán 13.2 kbs. Entonces el transformador en el extremo de alta tensión tiene 220 kbs a una y por medio de la relación de transformación se transforman en 13.2 kbs. Bien, finalmente el valor de la reactancia de dispersión de este transformador no se va a modificar. Esta reactancia se obtiene para cada uno de los devanados. Simplemente cada uno de los devanados va a tener su propia reactancia de dispersión y cuando se conecten en forma trifásica no se va a modificar esta reactancia de dispersión para T2, que es del 10%. Muy bien, lo siguiente es obtener todos estos valores del diagrama de reactancias en por unidad. Entonces necesitamos plantear las bases. Aquí ya nos están restringiendo algunas bases. Nos dicen seleccione los valores nominales de el generador como base del circuito del generador. Entonces en el circuito del generador tenemos 300 MVA y 20 kBs. Entonces, como hemos hecho en otros ejercicios de este tipo, hacemos una tabla en donde aquí en esta columna vamos a tener las cantidades base de potencia trifásica, de voltaje línea a línea, de corriente y de impedancia. Vamos a tener puras magnitudes. Vamos a tener tres zonas, como ya comentábamos,
zona del generador, zona de la línea y la zona donde está la carga. En la zona del generador nos piden que nosotros tengamos 300 MVA de potencia y el voltaje línea a línea del generador son 20 kV, 20 kilovoltios. Recuerden que cuando seleccionamos la potencia base para una zona, esa misma potencia la tenemos que poner como base para las otras zonas. Una vez que seleccionamos dos cantidades base, podemos determinar las otras dos cantidades base simplemente a través de estas relaciones. En cuanto a el voltaje de la zona de la línea y el voltaje de la zona de la carga, nosotros podríamos proponer de hecho cualquier cantidad que nosotros quisiéramos. Es común proponer las cantidades de los valores nominales de las máquinas, ya sea de los transformadores, de los motores o de la línea de transmisión, para evitarse a veces cambios de base. En este caso, para seguir con el ejemplo que está desarrollado en la bibliografía y lo puedan seguir directo también del libro y los datos coincidan, vamos a usar las bases que ellos están usando en la bibliografía, que se está usando en la bibliografía. Para la línea utilizan 230 kV, que corresponde con el valor nominal de uno de los transformadores en el extremo de alta tensión. Y para el extremo del circuito de la carga vamos a usar 13.8 kilovoltios. Entonces aquí tendríamos 230 kilovoltios y aquí tendríamos 13.8 kilovoltios. Entonces tenemos todas nuestras cantidades base. Aquí nada más hay que calcular la corriente base. Entonces aquí tendríamos 300 MVA, 300 MVA, vamos a agregarle 6 ceros. Y aquí 20 kV, vamos a agregarle 3 ceros más. Son 30 millones de voltamperes o 300 MVA y son 20 mil voltios o 20 kilovoltios, ¿sí? Y esta sería la corriente nominal aquí, la corriente base. Aquí de una vez sacamos la línea que sería en este caso 230.000 voltios. Aquí sería 753. Aquí sacamos el valor base para la zona de la carga, que serían entre 13.800 que nos da 12.551 amperes base. Para la impedancia tendríamos que obtener usar el valor línea a línea, en este caso son 20 kV o 20.000 voltios, y en la parte de la potencia, esta potencia son 300 millones de voltamperes. Entonces esta va a ser nuestra impedancia base aquí. Acá vamos a tener entonces aquí esta impedancia va a ser este valor de voltaje, 230.000
voltios dividido entre la potencia base, que son 173.33, y aquí finalmente son 13.800 voltios elevados al cuadrado dividido entre la potencia base para esta zona, y esto nos va a dar la impedancia base para esta zona. Entonces esto tiene unidades de amperes. Esto tiene unidades de ohms. Y ya tenemos nuestras cantidades base para cada una de las zonas. Bien, lo siguiente es pues ir estableciendo cada una de estas cantidades en por unidad. Recuerden que una cantidad en por unidad se obtiene dividiendo la cantidad eléctrica con unidades entre su valor base. Entonces, una cantidad en por unidad se obtiene por ejemplo, el voltaje en por unidad lo obtendríamos como la relación de un voltaje dado, que tiene unidades volts, entre el valor de voltaje base. Ya sea que nosotros obtengamos potencia, voltaje, corriente, impedancia en por unidad, tenemos que dividir entre el valor base de cada una de las zonas, depende de dónde se encuentre el elemento que estamos planteando en por unidad. Entonces, por ejemplo, para la reactancia de dispersión, la reactancia del devanado del generador, necesitamos plantear la reactancia que nos dan, la reactancia subtransitoria del 20% en por unidad. Aquí vamos a empezar con el generador. Para el generador nos dan reactancia subtransitoria x b' igual a 0.2. Bueno, nos dan un 20%. Si nosotros dividimos esto entre el 100% nos da 0.2. Esto ya está en por unidad. Usando valores base, los valores nominales de la máquina. Del generador. Entonces, nosotros tendríamos que usar, para poner en este circuito en por unidad, necesitaríamos usar estas bases. Entonces tenemos que revisar si las bases con las que se calculó esta impedancia en por unidad, esta reactancia en por unidad, corresponden con estas bases. Si no es así, nosotros tendríamos que hacer un cambio de base. Entonces revisamos si los valores con los que fue calculada esta reactancia son los valores de esta tabla. Y pues en este caso sí, porque los datos con los que planteamos esa tabla pues fueron obtenidos de los valores nominales del generador. Entonces esos valores los pusimos aquí. Entonces sí corresponden los valores nominales con los que fue calculada esta reactancia con estos valores que planteamos en la tabla para la zona del generador. Por lo tanto, pues esta reactancia de dispersión, reactancia del generador, reactancia subtransitoria, la podemos colocar directamente así, como 0.2, en nuestro diagrama de reactancias. Y aquí aparece. Entonces, para el transformador T1,
que sería ahora esta reactancia. Se proporciona una reactancia de dispersión, vamos a ponerle XT1, que es de 10%, me parece. Aquí está el transformador T1, tiene una reactancia del 10%. Entonces aquí ponemos 10%. Esto por unidad, si dividimos 10% entre 100, nos quedaría 0.1. Entonces esto está ya en por unidad. Los datos de placa que nos da el fabricante están en por unidad. Otra vez, estos datos que nos da el fabricante fueron calculados tomando como bases los valores nominales del transformador T1. Tendríamos que hacer otra vez como en el generador, revisar si el generador, si el transformador tiene valores nominales que coincidan con los que aparecen en la tabla. Entonces aquí nosotros tomamos como valores nominales, como valor base para la zona del generador 300 MVA y 20 kV, y para la zona de la línea 300 MVA y 230 kV. Vamos a revisar los valores nominales del transformador T2. Nos dice que tiene 350 MVA de valores nominales de potencia y de valor nominal de potencia y 230 a 20 kV en cuanto al voltaje. Entonces aquí hay que observar que este dato no corresponde con el valor que nosotros estamos usando como base en la tabla. Entonces vamos a extraerlo para ponerlo acá. Entonces observen que este valor base no corresponde con este valor base de aquí. Por lo tanto, necesitaremos hacer un cambio de base para expresar esta cantidad que está en por unidad respecto a estas bases. Ahora vamos a representarla en por unidad, pero respecto a las bases que establecimos en esta tabla. Entonces, aquí tengo la expresión del cambio de base. La expresión para hacer el cambio de base sería esta. Aquí en esta expresión tenemos que la nueva impedancia, la impedancia de la nueva base, sería igual a la impedancia en una base previa multiplicado por un voltaje base, un voltaje en la base anterior entre un voltaje en la base nueva elevado al cuadrado multiplicado por una potencia en la base nueva entre una potencia en la base anterior. Entonces identificamos aquí para esta expresión. Recuerden que la reactancia es parte de la impedancia, entonces podemos usar esta expresión. La impedancia por unidad anterior para este transformador T1 sería 0.1. Las bases con las que fue calculado esto, es la base previa, lo que aquí aparece como base anterior, sería un voltaje de 230
30 o un voltaje de 20 kV. Entonces aquí podemos utilizar el voltaje de la base anterior. Por ejemplo, en el extremo de alta tensión, base anterior serían 230 kV. El voltaje base en el extremo de alta tensión, que sería el extremo de la línea, serían también 230 kV, que sería nuestra nueva base. Aquí, si se fijan, pues nos va a dar la unidad. La potencia de la base nueva, que sería en esta zona, son 300 MVA. Podemos escribir aquí en la base nueva 300 MVA, 300.000, 300 millones. Y la potencia de la base anterior es la potencia base con la que se calculó esta reactancia, que son 350 MVA. Entonces aquí podemos escribir 350 millones o 350 MVA. Entonces esta sería la operación que habría que hacer. Aquí voy a quitar esto para que me haga la operación. Esta sería la nueva reactancia. Vamos a poner aquí reactancia del transformador T1 y vamos a ponerle un PU para hacer énfasis que está en por unidad. Bien, entonces aquí observen que esto no va a tener unidades y esto va a ser 0.085714. Este sería el dato que nosotros pondríamos en nuestro diagrama de reactancias, que sería este dato que aquí aparece. Recuerden que aquí en el diagrama pues aparece ya asociado a la variable, al número complejo, raíz de menos 1, j. Entonces tenemos para la línea ahora tendríamos que la línea, este dato nos dan la reactancia de la línea. Vamos a ponerle x sub l y esto nos dicen que es de 0.5 ohms por kilómetro. Entonces la reactancia total de la línea se obtiene multiplicando pues este valor por la longitud total de la línea, que eran 67 kilómetros, me parece, 64 kilómetros. Entonces esta sería son 32 y las unidades que tiene esto son ohms. Entonces en por unidad habría que dividir esta cantidad entre la base donde está la línea, que sería por supuesto la zona de la línea, habría que dividir entre este dato. Entonces en por unidad vamos a escribir x l, x línea, y vamos a poner dividido PU para indicar
explícitamente que se trata en valor por unidad. Aquí vamos a poner 32 ohms divididos entre la impedancia base de esta zona, que son 176.33. Y esto tendría que darnos 0.18. Esto no va a tener unidades, va a quedar tal cual. Y este dato es el que vamos a insertar en nuestro diagrama de reactancias. Aquí está J0.1815. Para el transformador T2 tenemos, otra vez comparamos si la base, aquí ya nos están dando, para el transformador T2 se proporciona una reactancia de dispersión del 10% y valores nominales, los que calculamos acá abajo. De hecho, estos son los valores que calculamos ya para el banco trifásico. Se proporciona 300 MVAs. La relación de transformación que acabamos de determinar para los tres transformadores monofásicos conectados sería esta, y la reactancia del transformador T2 es un 10%, que en por unidad esto sería de 0.1. Entonces hay que analizar otra vez si los valores, si las cantidades nominales van a coincidir con los valores base que estamos usando. Aquí para la zona 3 vemos que no coinciden las relaciones de transformación. En la zona de la línea tenemos 230 kV como valor base, en la zona de la carga tenemos 13.8. Entonces la relación de transformación de este transformador T2 tiene en el extremo de alta 220, que no coincide con las bases que queremos usar, y en la zona de baja tensión tiene 13.2, que tampoco coincide. Entonces aquí esta impedancia, esta reactancia por unidad, también tendríamos que hacerle un cambio de base. Otra vez usando esta expresión tendríamos que usar un cambio de base. Ponemos, se necesita un cambio de base. Entonces otra vez usando esta expresión queremos calcular una impedancia nueva, en este caso una reactancia, a partir de un dato que ya tenemos, este dato 0.1, que es el 10%. La base anterior sería los valores nominales, en este caso para el voltaje sería de 220 kV, vamos a ponerle 220.000. La base nueva sería de 230. Aquí de hecho podremos usar tanto el valor, podemos usar el valor del extremo de baja tensión, podemos usar el 13.2 kV. Entonces en este extremo la base nueva serán 13.8 kV. La potencia base nueva son 300 MVAs. Y aquí la base anterior serían 300 MVAs. Entonces aquí quedaría la conversión. Esta sería una reactancia X del transformador T2. Otra vez en por unidad. Y vamos a ver si... Ok, parece que vamos bien. Entonces esto es 0.091493, que se puede redondear a 0.0915. Y como está en nuestro diagrama,
aquí está la reactancia del transformador T2 en por unidad. Finalmente, para las máquinas, tenemos que hacer el mismo procedimiento. Nos dan una reactancia subtransitoria para la máquina T1, para la máquina M1 y para ambas máquinas del 20%. Del 20% a potencia, vamos a escribir para M1, tendríamos entonces esta reactancia. El valor de la potencia nominal son 200 MVA y el valor nominal son 13.2 kV. Entonces, para empezar, el valor nominal de la potencia no coincide con las bases que estamos trabajando, tampoco el valor del voltaje, es necesario hacer un cambio de base. Esta reactancia por unidad sería 0.2 si se calculó con las bases, como bases, estos valores nominales. Esta tendríamos que hacerle un cambio de base porque estas cantidades base no coinciden con la base que establecimos aquí. Entonces podemos hacer otra vez lo mismo, aplicando nuevamente esta expresión. Ahora para la máquina M2, aquí sería 0.2. Aquí el voltaje base anterior sería este de 13.2. Aquí no les puse el prefijo a las unidades de kilos porque ambos, tanto numerador y denominador, también en la potencia, numerador y denominador tienen las mismas unidades. Entonces podemos manejarlo así: 13.2 kilovolts como base anterior y la base nueva, aquí son 13.8. Para el caso de la potencia, en la potencia base nueva son 300 MVA y en la parte de potencia anterior serían estos 200 MVA de esta forma. Entonces este cálculo nos quedaría de esta forma. Aquí otra vez no tiene unidades y veamos en nuestro diagrama de reactancias si coincide, son 0.27. Entonces aquí este es el dato que pondríamos en nuestro diagrama de reactancias, y lo mismo podemos repetir para la máquina M2. Para la máquina M2 se repite la reactancia porque nos dicen que las dos máquinas tienen la misma reactancia, y aquí la potencia me parece que son 100. Son 100 kVA. Y el voltaje es exactamente el mismo. Entonces aquí otra vez estas bases no coinciden con las bases que establecimos para analizar el sistema de potencia. Hay que hacer el cambio de base. Entonces esta es la base de voltaje anterior, esta es la base de voltaje nueva, donde está en la zona de los motores, la potencia nueva de la base nueva y la potencia de la base anterior. Aquí
Aquí esto ya no tiene las mismas unidades. Aquí tendríamos 300 megavolt amperes o 30 millones o 300 millones, perdón, de voltamperes, y aquí sería 100 kVA, 100, sí, 100 kVA son 100.000 volt amperes. Entonces, esta operación nos entregaría el valor de la máquina, de la reactancia de la máquina 2 por unidad. Bien, aquí nada más hay que observar un detalle. Con estos datos, con los datos que da el ejercicio, esa es la potencia nominal 100 kVA que nos dan en el enunciado, lo pueden revisar en la bibliografía. Entonces aquí con este dato de 100 kVA no, no llegamos a este resultado de aquí. Si se fijan, esto es lo que obtuvimos con esta potencia de 100 kVA. Entonces aquí el libro tiene un pequeño error, aquí debería ser 100 MVA de potencia nominal para la máquina M2. Entonces aquí podemos hacer esa corrección. En lugar de poner 100 kVA, aquí serían 100 MVA. Si nosotros ponemos ahí 100 MVA para la base anterior, al hacer el cambio de base, esto nos quedaría de esta forma para la reactancia en por unidad de la máquina M2, lo cual concuerda ya con el resultado de este diagrama, que sería de 0.549. Entonces aquí terminamos este ejercicio. Lamento haberme extendido tanto, pero me gusta hacer los ejercicios a detalle. Si les sirvió este ejercicio, ojalá que puedan seguir viendo los videos. Si se pueden suscribir también, les agradezco mucho y los veo la siguiente sesión.